En este vídeo vamos a hablar de los autoencoders y de los variational autoencoders. En los problemas que hemos resuelto hasta ahora en la asignatura, todos ellos, bien sean de texto, de imágenes o de cualquier otro contexto, siempre hemos hablado de problemas de aprendizaje profundo supervisado. Pero dentro del campo del aprendizaje profundo también podemos resolver problemas no supervisados. Los problemas no supervisados los habéis visto en otras asignaturas, típicamente asociados a problemas de agrupamiento o problemas de clustering, pero en este caso, en el contexto del aprendizaje profundo, los tipos de problemas no supervisados que vamos a resolver o las tareas que vamos a resolver no son exactamente estas de agrupar o de crear clústeres. Básicamente, cuando tenemos un problema no supervisado, como bien sabéis, lo que vamos a tener o lo que vamos a desear es extraer algún tipo de información de un conjunto de datos donde no tenemos etiquetas, ¿vale? Porque si recordáis, en problemas no supervisados sí tenemos la X, las entradas que usamos para nuestros modelos típicamente, pero no vamos a tener ninguna etiqueta. Por tanto, no podemos hacer predicciones y no podemos tampoco calcular, por ejemplo, una medida de loss para saber si estamos aprendiendo o no. Entonces, en este tipo de problemas donde no tenemos etiquetas, pero sí tenemos datos, en el campo del aprendizaje profundo lo que se suele hacer son dos problemas diferentes, o se suelen resolver dos tareas. Una es la de los modelos generativos, donde básicamente lo que pretendemos es aprender la distribución de datos que sigue las X de las que disponemos, y aprendiendo esa distribución, luego un modelo capaz de aprenderla nos permitirá de alguna forma generar nuevos datos que sigan esa misma distribución. Por tanto, estos modelos generativos, como su propio nombre indican, lo que pretenden es generar nuevos ejemplos a partir de los casos ya vistos. Como veis, para este caso no necesitamos etiquetas porque simplemente lo que intentamos replicar es la distribución de la X. El otro tipo de tarea común que se suele hacer en cuanto al aprendizaje no supervisado dentro de los problemas de aprendizaje profundo es los autoencoders. Básicamente, cuando creamos un autoencoder, el objetivo que tenemos es comprimir de alguna forma esa información, esos datos X, proyectándolos en un espacio de menor dimensión. ¿Vale? Si conocéis métodos clásicos de reducción de dimensiones, como puede ser el método PCA o el TSNE, con los autoencoders vamos a hacer algo similar, pero en el contexto del aprendizaje profundo. Vamos a crear un modelo capaz de resumir muchas dimensiones en un espacio de dimensión menor. En este vídeo nos vamos a centrar, entre esas dos tareas que veis ahí, nos vamos a centrar básicamente en la segunda. Vamos a ver cómo funcionan por dentro los autoencoders y para qué tareas se pueden utilizar más allá de esta que os acabo de comentar, más allá de comprimir información. Con el objetivo de que veáis la importancia que tiene el aprendizaje no supervisado, aquí podéis ver una frase, una cita de Geoffrey Hinton, uno de los premiados con el premio Princesa de Asturias, que dice que el cerebro, nuestro cerebro como humanos, tiene aproximadamente 10 elevado a 14 conexiones y que nosotros, de media, los humanos solemos vivir 10 a la 9 segundos. Por tanto, tenemos muchísimos más parámetros, nuestro modelo, digamos, tiene muchos pesos que aprender, y tenemos más pesos que aprender que datos, ¿vale? Normalmente en un problema de aprendizaje profundo esto no es un buen signo, ¿vale? Porque lo que queremos es tener más datos que pesos que aprender, ¿vale? Porque si tenemos este caso contrario, es probable que el modelo no acabe aprendiendo, porque tiene más cosas que aprender que las que le vamos a dar para entrenar. Básicamente esta frase, lo que nos pretende decir Geoffrey Hinton con esta frase es que no solo podemos vivir del aprendizaje supervisado, porque como solo vivimos 10 a la 9 segundos, necesitamos también aprender para conseguir aprender esos 10 elevado a 14 pesos. Necesitamos también aprender de otra forma, porque no tenemos suficientes datos supervisados. Y básicamente lo que pretende es motivar la idea de que necesitamos extraer conocimiento de otra forma, y en este caso es mediante el aprendizaje no supervisado, que en el caso de los humanos es a partir de la percepción o a partir de la propiocepción, etcétera, etcétera. Y con ese otro tipo de aprendizaje es donde ya podemos solventar o suplir esa falta de datos que teníamos al inicio, y ese 10 elevado a 5 que nos faltaba lo podemos, extraer de ese otro tipo de aprendizaje. Básicamente, como digo, lo que pretende aquí comentarnos Geoffrey Hinton es la importancia del aprendizaje no supervisado
no solo en la inteligencia artificial, sino también en el mundo real. Otra cita también conocida por otro experto en el campo es Yann LeCun, que ya hablamos de él varias veces en esta asignatura, y viene a comentarnos algo similar. Como veis ahí, dice que necesitamos grandes cantidades de información para ser capaces de construir máquinas que puedan tener sentido común y que puedan generalizar. Se hizo muy famosa una imagen o una presentación que hizo Yann LeCun, donde ponía una diapositiva como esta que veis aquí a la derecha, donde de alguna forma intentaba explicar los tipos de aprendizaje que existen en el campo del Machine Learning con una tarta. Hacía un símil de los tipos de aprendizaje con las partes que componen una tarta. Como veis ahí, pues decía que la mayoría del aprendizaje, o donde está la mayoría o el peso máximo del aprendizaje, pues es también en el aprendizaje no supervisado, porque en la mayoría de casos o la mayoría de datos que tenemos no van a tener etiquetas. Por tanto, la mayoría de aprendizaje, como veis ahí, o en este caso el relleno de la tarta, sería el aprendizaje no supervisado. Como veis, está muy en línea con lo que comentaba Geoffrey Hinton. Dice que, bueno, pues el aprendizaje supervisado tiene su importancia, pero si tuviéramos que representarlo como parte de esta tarta, pues sería simplemente la cobertura, ¿vale? Que sería ya pues algo un poco más particular, pero que no implica el grueso de la tarta. Y que si hablamos de otro tipo de aprendizaje también conocido, el aprendizaje por refuerzo, que también tiene su importancia, pero que simplemente sería pues la cereza que ponemos al finalizar el pastel. Está hablando un poco de los tipos de problemas que nos podemos encontrar en el mundo real. Entonces, aquí veis otra frase más y otro experto en la materia que de alguna forma nos viene a destacar la importancia que tiene el aprendizaje no supervisado. Si recordáis al inicio hablábamos de que dentro del aprendizaje no supervisado profundo decíamos que había dos tareas comunes. Una era los modelos generativos, que básicamente intentaban aprender la distribución que seguían los datos de entrada, las X, para luego poder generar nuevos datos. Bueno, en este caso vamos a hablar brevemente de estos modelos porque, como ya había adelantado al inicio, nos centraremos principalmente en este vídeo en la otra tarea que podemos resolver de aprendizaje no supervisado, que son los autoencoders. Respecto a los modelos generativos, pues lo que ya hemos comentado, son modelos probabilísticos donde lo que buscan es aprender la distribución de la X para generar datos sintéticos que no existen, pero que son realistas y que podríamos decir que concuerdan con la distribución de los datos que sí conocemos, los datos que sí existen. Entonces, bueno, básicamente pues buscamos una función P que va a tener unos pesos θ que vamos a aprender durante el entrenamiento y que nos permiten pues eso, aprender esa distribución para luego generar nuevos datos. Un ejemplo muy claro donde se utilizan los modelos generativos es, por ejemplo, en la generación de imágenes. En el campo de las imágenes estos modelos pues, son muy utilizados. Aquí veis un ejemplo de la evolución de estos modelos generativos para un problema concreto que es generar pues, caras humanas lo más realistas posibles. Como veis, pues a lo largo del tiempo hemos pasado de, en los primeros años, generar imágenes de caras muy pequeñas, ¿vale? De resolución pues probablemente 28x28 o 32x32, a generar en la actualidad imágenes pues en alta resolución. No solo la resolución es lo que ha ido cambiando a lo largo de los años, sino que también la calidad de las imágenes generadas. Probablemente si mirásemos en detalle cualquiera de estas imágenes de los primeros años, encontraríamos errores o inconsistencias, pues por ejemplo en las orejas o en los ojos, donde pues o no cuadran los colores de los ojos, o las orejas pues una está muy arriba y otra está muy abajo, problemas similares, ¿vale? Entonces, bueno, con el paso de los años no solo ha mejorado la resolución de las imágenes, sino que también la consistencia, porque han mejorado los modelos generativos. Ejemplos de estos modelos, pues puede ser el DALL-E, que igual habéis oído hablar de él, o modelos como el Stable Diffusion, o modelos similares que se dedican no a generar solo fotos de caras humanas, sino también cualquier otro tipo de imágenes que les pidamos. ¿Vale? Estos modelos generativos pues no solo tienen cabida en este ejemplo que hemos visto ahora, sino que se utilizan en muchísimos casos, ¿vale? En muchísimos ámbitos. Sí que los más claros o los más fáciles de entender son estos que hemos hablado ahora, sobre todo relacionados
con imágenes. Básicamente, pues otro problema relacionado con imágenes que podemos resolver usando modelos generativos es, por ejemplo, la superresolución, donde lo que queremos es, a partir de una imagen en baja calidad, generar otra con mayor calidad, ¿vale? Partiendo de esta de menor calidad. Otro problema es la compresión, donde bueno, podemos o queremos generar una imagen que no pierda calidad, pero que ocupe muchísimo menos. O convertir texto a audio, ¿vale? Al final, como veis, estos modelos pues tienen cabida en muchos campos diferentes. Pero ahora vamos a hablar ya de la otra tarea que comentábamos al inicio que íbamos a ver en este vídeo, que son los autoencoders. Ahora vamos a ver cómo funcionan estos autoencoders y vamos a ver pues diferentes versiones y tareas para las que nos pueden ser útiles. Básicamente, un autoencoder lo que hace es intentar, como habíamos dicho al inicio, mapear unos datos de un espacio original a otro espacio de menor dimensión. Por eso decíamos al inicio que lo que hacían era como un tipo de compresión. Entonces, imaginad que tenemos este ejemplo de aquí, donde tenemos unos datos en un espacio de 2 dimensiones que se comportan pues una forma, digamos, de espiral, ¿vale? En ese espacio de dimensión X. La idea de un autoencoder es aprender qué distribución siguen esos datos, ¿vale? Aprender un modelo que nos permita modelar esos datos y pues, nos permita también proyectarlos en un espacio de menor dimensión, ¿vale? Aquí teníamos 2D y lo vamos a proyectar en este caso en una dimensión, ¿vale? Entonces estamos haciendo esa reducción de dimensiones. ¿Cómo vamos a proyectarlo? Pues con una función f que va a ser la encargada de proyectar cada punto de la entrada, de la x, en espacio latente z, ¿vale? Cuando nos refiramos a ese espacio de menor dimensión, típicamente ese espacio se llama espacio latente. Al final, digamos que lo primero que hacemos es pasarlo a un espacio de menor dimensión, pero no acaba ahí la tarea del autoencoder. Como lo que necesitamos es que ese espacio de menor dimensión conserve de alguna forma las propiedades que tenía el espacio original, tenemos que forzar de alguna forma al modelo a que aprenda unas dimensiones en ese espacio latente que sean útiles o que sean lo suficientemente buenas como para luego volver al espacio original. ¿Cómo hacemos eso? Pues no solo vamos a aprender en un autoencoder una función f que mapea del espacio original al latente, sino que vamos a aprender también una función g que a partir de cualquier punto en el espacio latente de una dimensión en este caso me va a dar 2 dimensiones, me va a proyectar de nuevo en el espacio original. ¿Vale? Si os fijáis, pues vamos a tener 2 funciones, la f y la g, y si miramos otra vez los puntos originales, ¿vale? Aquí veis que ya hemos perdido cierta precisión porque el modelo que hemos aprendido no consigue modelar perfectamente los datos originales, ¿vale? Aquí ya perdemos pues, algún punto de estos, ya estamos perdiendo cierta precisión, pero luego cuando lo reconstruimos, pues aquí ya vemos que los datos son un poco más uniformes y sí que perdimos alguna información. La idea es intentar reconstruir exactamente lo que teníamos en la entrada, pero como veis no va a ser posible, pero nos vamos a quedar bastante cerca. También depende de la tarea, pero en este ejemplo en concreto pues nos quedamos, como veis, bastante cerca. Bueno, y al final, pues este sería la proyección resultante de pasar los datos de entrada por el autoencoder. Es decir, metemos un dato en la entrada, lo pasamos al espacio latente z y de ese espacio latente z lo volvemos a pasar con la función g al espacio original. Y como veis, pues de los puntos rojos que teníamos inicialmente nos quedamos con estos azules. Vale, entonces, para simplificar esto y para ponerlo todo junto, al final un autoencoder no es más que una función compuesta de 2 partes. Una función encoder que proyecta del espacio original x a un espacio latente, típicamente de menor dimensión, y otra función decoder que va a proyectar del espacio de menor dimensión, del espacio latente, al espacio original de nuevo. ¿Vale? Entonces podéis imaginar un autoencoder como 2 funciones, una que reduce el espacio original y otra que vuelve al espacio original. El objetivo, como veis, es que la composición de funciones, ¿vale? Que si yo tengo unos datos de entrada x y le aplico la función f para obtener el espacio latente z y a ese resultado, a ese espacio latente, le aplico la función g
que me vuelva al espacio original. El objetivo al final es que esa composición de funciones sea lo más parecido a los datos originales. ¿Vale? Al final lo que queremos es perder la mínima información posible pasando por un espacio de menor dimensión. Entonces, bueno, aquí veis otro ejemplo, pero en vez de, como teníamos antes, de 2 dimensiones a 1, aquí estaríamos pasando de 3 dimensiones a 2 dimensiones, y aquí haríamos lo mismo. ¿Vale? Para pasar de este espacio de aquí a este de aquí, utilizamos la función f, y una vez ya estamos en el espacio latente, podemos volver al original con la función g. Para aprender un autoencoder, o para que un autoencoder aprenda, lo que necesitamos es tener una función de pérdida que nos permita pues, ir aprendiendo los pesos durante el entrenamiento utilizando un optimizador. Al final, en este caso, básicamente lo que queremos, o la función de pérdida de un autoencoder, es esta que veis aquí, que se conoce como la pérdida de reconstrucción, donde comparamos la entrada, la imagen original o los datos originales, o depende del problema que estemos resolviendo, los comparamos con el resultado de hacer la composición de funciones. Entonces comparamos datos de entrada con esos mismos datos, pero el resultado de pasarlo a un espacio de menor dimensión y de volver al espacio original. Entonces, al final, lo que deseamos, obviamente, es que esta diferencia sea lo más próxima a cero posible, porque esto implicará que la diferencia es pues casi cero y que no hemos perdido ninguna información en ese paso entre un espacio de menor dimensión y el original. Al final, lo que veis ahí, ¿vale? Está un poco puesto genérico. Si ya entramos en definir lo que tendrían dentro de estas funciones, ya podemos parametrizarlas de alguna forma. Y aquí veis pues, la función f parametrizada con unos parámetros θ sub f, y lo mismo con la g. ¿Vale? Por tanto, en un problema de reducción de dimensiones, o en un problema donde estemos utilizando un autoencoder, lo que buscaremos es esos pesos, esos θ sub f y sub g, que nos minimizan la pérdida de reconstrucción, ¿vale? Lo que teníamos ahí arriba. Entonces aquí ya veis el problema que estamos intentando resolver cuando aprendemos un autoencoder. Una vez más, me gustaría destacar que como estamos en un aprendizaje no supervisado, tenéis que tener en cuenta que aquí siempre estamos utilizando las X, ¿vale? Y que en ningún momento tenemos Is, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos X, son los datos, digamos, de entrada, porque etiquetas no tenemos, y aquí estamos también utilizando las X. Estamos comparando pues, los únicos datos que tenemos, ¿vale? Lo digo básicamente porque estáis acostumbrados a, en una función de pérdida, no comparar las X, sino comparar la predicción que hace el modelo, que típicamente se le suele llamar I hat, con el valor real que tendría ese ejemplo, que sería la I. Lo digo simplemente para que lo tengáis en cuenta. Entonces, una primera forma de crear un autoencoder, más sencillo de todos que nos podemos imaginar, es este autoencoder lineal que veis aquí, donde lo que intentamos es proyectar a un espacio de menor dimensión, pero haciendo todo pues, operaciones lineales. ¿Cómo puedo modelar yo esta función f si lo hago de forma lineal? Pues simplemente lo que voy a hacer es aprender una matriz U que al multiplicarla por x me dé ese espacio z. ¿Vale? Entonces simplemente la función f podría definirse así si el autoencoder fuera lineal. Y esa misma matriz, si en vez de transponerla la dejo, digamos, al otro sentido, me puede servir también para obtener la predicción del modelo, la x, digamos, con sombrero. ¿Vale? Esto podéis verlo de esta forma. ¿Vale? Aquí tendremos la x de la entrada que se transforma con la función f al espacio z y que se transforma de nuevo a x sombrero con la función g. ¿Vale? Y bueno, aquí básicamente lo que estaríamos aprendiendo en ambos casos sería la matriz U, que sería la misma para los dos casos, en este ejemplo tan sencillo. Por tanto, bueno, la loss de reconstrucción en este caso pues nos quedaría esto que veis aquí, multiplicar la matriz Q por su transpuesta y por X, para obtener esa predicción o esa X, pero después de pasar por el autoencoder. Al final, los autoencoders que nosotros vamos a utilizar no van a ser tan sencillos como este que acabamos de explicar, y normalmente lo que haremos serán crear autoencoders profundos o redes profundas, tanto para la parte del encoder como para la parte del decoder. Es decir, para la función f y para la g vamos a aprender cosas más complejas y
probablemente no lineales y dependientes un poco del problema que intentemos resolver. Algunos ejemplos de autoencoders en función del problema que tratemos de resolver puede ser, por ejemplo, utilizar para el encoder un perceptrón multicapa que nos transforma de un espacio P de números reales a un espacio D de números reales, ¿vale? Pero aquí ya tenemos un perceptrón multicapa, no tenemos un autoencoder lineal como antes. Y para el decoder, pues podemos hacer algo similar, ¿vale? Otro perceptrón multicapa que nos pasa en este caso del espacio D al espacio original, al espacio P. ¿Vale? Entonces ya veis que este, por ejemplo, es un autoencoder un poco más complejo. Otra opción es que si, por ejemplo, en vez de tener datos en formato vectorial a la entrada, tenemos datos en formato pues, matricial o en forma de tensor en este caso, es decir, tenemos imágenes, tanto como el encoder como el decoder, ya pueden ser algo todavía más complejo, que son pues, autoencoders basados en redes convolucionales. En este caso, ¿cómo sería el encoder? Pues sería una función f que se espera un volumen de tamaño ancho por alto por número de canales, y que lo proyecta en este caso en un vector de dimensión d, ¿vale? No siempre la dimensión del espacio latente tiene que ser un vector, no tiene por qué tener solo una dimensión, pero bueno, en este ejemplo sí la tiene, ¿vale? Entonces estaríamos transformando ese volumen en un vector de tamaño d. Y para el decoder, pues tendríamos que partir del tamaño d, de ese vector, y tendríamos que intentar reconstruir la imagen original, ¿vale? Como veis aquí, pues el encoder y el decoder pues serán redes pues bastante grandes porque tenemos que reducir muchos pesos para llegar a un espacio de tamaño D, y luego en el decoder tendremos que crear muchos nuevos pesos y tendremos que aprender muchos valores para volver a reconstruir el volumen original. Entonces, bueno, básicamente, como veis, cómo es el encoder y cómo es el decoder depende mucho de la tarea que pretendemos resolver y no hay una arquitectura, digamos, fija para todos los autoencoders existentes. Simplemente quiero que os quedéis con esta imagen que veis aquí, que es la imagen típica de un autoencoder que tiene esta forma como de pajarita o de cuello de botella, donde básicamente pues lo que se intenta representar es esa reducción de dimensiones que se hace al pasar por esa composición de funciones. Básicamente aquí tenemos un espacio de dimensión P, ¿vale? Y aquí tenemos un espacio de dimensión pues mucho menor, ¿vale? En este caso habíamos dicho que era de dimensión D. Y al final pues volveríamos a otro espacio de dimensión P. Simplemente pues eso, que tengáis esta imagen de cuando hablamos de autoencoders nos referimos a esta estructura o esta arquitectura. Para entender esto un poco mejor vamos a irnos a un problema concreto y vamos a utilizar en este caso pues lo que decíamos antes, un autoencoder pero basado en redes convolucionales. Vamos a intentar con el conjunto de datos MNIST, que ya lo conocéis, que ya lo hemos utilizado anteriormente. Simplemente os recuerdo que en el conjunto MNIST lo que tenemos son imágenes en blanco y negro de 28 por 28, donde en cada imagen lo que tenemos es un dígito escrito a mano por una persona, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen correspondiente a un dígito 6. Y en el conjunto MNIST, como habíamos comentado también, lo que tenemos es para cada imagen una etiqueta social, ¿vale? En este caso pues sería, esto es un 6. Esa sería la etiqueta para esta imagen. ¿Qué pasa? Que aquí estamos haciendo aprendizaje no supervisado, por tanto vamos a descartar esas etiquetas y no las necesitamos para nada. ¿Qué vamos a intentar resolver aquí con este conjunto? Lo que vamos a intentar es pasarles estas imágenes a un autoencoder, reducir su dimensión y ver si luego somos capaces de reconstruirlas a partir de ese vector más pequeño, ese vector de ese espacio latente de tamaño D. Vamos a ver pues eso, hasta cuándo podemos ir reduciendo ese espacio para no perder información de nuevo a la salida cuando hagamos la reconstrucción. Entonces aquí, como veis, la dimensión original es de tamaño 784. ¿Por qué? Porque como estas imágenes son de 28 por 28, ¿vale? Si hacemos un flatten o si aplanamos esa matriz y la ponemos una fila detrás de otra, nos quedaría un vector muy grande de tamaño 784. Por tanto, esa va a ser la entrada de nuestro autoencoder, y aquí lo que vamos a hacer es, con un autoencoder basado en CNNs, vamos a hacer que el espacio latente sea de tamaño 2. ¿Vale? Entonces, como veis, estamos haciendo una reducción muy grande. Estamos pasando de 784 dimensiones a 2 dimensiones. Y luego vamos a volver de esas 2 dimensiones a 784 usando el decoder. Aquí lo que veis en estas imágenes son los resultados de hacer esa tarea que os acabo de comentar. Si lo hacemos con un autoencoder
que usa CNNs, o si lo hacemos con el método PCA, que es otro método que no está basado en redes convolucionales ni en redes neuronales, que sirve para reducción de dimensionalidad. Digamos que es un método más sencillo y que no es tan elaborado como los autoencoders. Como veis aquí, haciendo esta reducción, que es muy grande, estamos quitando 782 dimensiones y nos estamos quedando solo con 2, ¿vale? Pero 2 creadas pues, a propósito para este problema. El decoder, a partir de esas 2 dimensiones, es capaz de reconstruir las imágenes con cierta pérdida, ¿vale? Veis que están pues, bastante difuminadas y que algunas pues, no están bien del todo. Por ejemplo, pues aquí veis un 8 y en realidad es un 5. Aquí veis que un 9 y un 4, ¿vale? No es capaz de apenas distinguirlos. Sí que vemos que los unos todos, pues parece que eso sí los consigue aprender bien o los consigue recuperar bien a partir de esas 2 dimensiones. Y los ceros, ¿vale? Simplemente pues eso, que veis que las figuras sencillas sí que más o menos consigue recuperarlas, pero no tenéis que olvidar que estamos comprimiendo esa imagen en 2 dimensiones. Esos 784 números los estamos pasando a 2 y luego somos capaces de, a partir de esos 2 números, volver a sacar la información original. Como veis, obviamente, pues hay pérdidas. Sin embargo, pues en el método PCA, que como os decía es mucho más sencillo, pues aquí ya con 2 dimensiones no puedo hacer nada. Y vemos como pues, muchos 9 y muchos 1 y 0, pero no acabamos de ver esa nitidez que, aunque no es muy clara en el autoencoder con la CNN, pues no, con el PCA es muchísimo peor y no vemos una cosa pues muy definida, digamos. Lo que vamos a probar ahora es, en vez de bajar a dimensión 2, que es una bajada, digamos, muy drástica, vamos a probar a reducir a dimensión 4 y vamos a ver los resultados que tenemos. ¿Vale? Con dimensión 4 voy a pasar de nuevo atrás adelante para que veáis las diferencias. Si nos fijamos con dimensión 4, pues muchos números ya empiezan a tomar forma, ¿vale? Y sobre todo nos fijamos en que los 4 y los 9, que antes se confundían, ahora, sin embargo, ya podemos distinguir bien los 4 y los 9, porque el modelo ya tiene un par de dimensiones más con las que puede codificar esas imágenes para luego volver a recuperarlas. Por tanto, ya vemos que la mejora es bastante buena a pesar de solo añadir 2 dimensiones más. En el caso del PCA, pues los resultados diría que son bastante similares y tampoco tenemos una definición clara de qué número hay como una mezcla de números, sí que hay algún 0 y algún 1 que se puede distinguir, pero los otros pues son como todo 9 o todo 8 o algo así, es como una media de todos los números juntos, ¿vale? Entonces, veis que ese método es bastante peor. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el tamaño de la capa, digamos, del medio o del espacio latente y pasamos ahora a tamaño 8? ¿Vale? Voy a volver a pasar a 4 y a 8 para que lo vayáis viendo. ¿Vale? Sí que se nota, por ejemplo, en este 5 de aquí, que en dimensión 4 casi parece un 9, pero si os fijáis cuando pasamos a 8, ¿vale? Cada vez se define mucho más y hay otros números que pues cada vez se parecen más a sus números originales. ¿Vale? Sí que vemos que el autoencoder, aunque no recupere exactamente la forma original que tenía el número, sí que recupera los trazos suficientes como para saber que era un 2, o era un 1, o era un 4. Pero digamos que hasta que no tiene más dimensiones, como es el caso de 8, no es capaz de recuperar pues, todos los trazados exactamente. Por ejemplo, todavía con dimensión 8 tenemos aquí pues, este 0, que en la imagen original tenía un corte ahí y aquí no está. Este 0 también tenía aquí como un pico que no está ahí. El 5 tenía un corte aquí que aquí no aparece. Bueno, vemos que son pequeños detalles que todavía no se pueden recuperar, pero que así todo, aunque no se recuperen, las imágenes resultantes, las X hat en este caso, nos sirven para entender qué número es. En el caso del PCA, pues seguimos un poco parecido, igual mejoró la cosa, pero seguimos sin ver claros los números que no sean unos o ceros, y el resto se ven como una mezcla de varios números. Si nos pasamos ahora a dimensión 16, pues cada vez la cosa va mejor, ¿vale? Y si vamos ya al último paso que vamos a dar, a dimensión 32, pues ya vemos que de 16 a 32, pues hay poca diferencia en el caso del autoencoder con CNNs, pero sí que se nota ya
esos detalles que os comentaba antes que no teníamos, ya los empezamos a ver, ¿vale? Por ejemplo, este 5 tenía el corte y ahora ya aparece, el 0 este también tenía un corte que ahora también aparece, ¿vale? Pero digamos que ya sabemos que es un 5 desde hace, pues cuando teníamos dimensión 4, creo que ya podemos, por ejemplo, reconocer que ese número era un 5 o que el 0 era un 0. Simplemente perdíamos esos detalles de trazado. Entonces, como veis, en este caso, las CNNs, o un autoencoder en este caso con CNNs, es muy bueno para este tipo de problemas y nos permite, pues eso, recuperar información comprimiéndola muchísimo, ¿vale? Al final, si con 32 dimensiones yo puedo guardar la información suficiente para poder recuperar la imagen original prácticamente, ¿vale? Entonces me estoy ahorrando, como veis, muchísimo espacio, ¿vale? Entonces por eso se dice que los autoencoders pues son métodos que se utilizan básicamente para comprimir. También se pueden utilizar para codificar imágenes, ¿vale? Si yo quiero codificar una imagen en un vector, en vez de utilizar una CNN, digamos, preentrenada para un problema concreto, que se suele hacer eso para obtener un vector, podemos utilizar un autoencoder donde tenemos a la imagen, en la entrada la imagen que queremos codificar y a la salida también, y aprendemos un vector de tamaño el que queramos, ¿vale? Y ese vector lo vamos a utilizar para codificar las imágenes para resolver otra tarea, ¿vale? Pues si queremos, a partir de una imagen, predecir pues si es un perro o un gato. En vez de meter la imagen en la entrada, metemos el resultado de esta capa, este vector que acabamos de obtener con el autoencoder, y usamos eso para resolver el problema en vez de la imagen original, ¿vale? Digamos que hacemos dos pasos. Primero obtener un vector para cada imagen y luego usar ese vector en otro modelo diferente que ya hace el problema de clasificación. Al final, una de las propiedades que tienen los autoencoders que vamos a ver ahora es la capacidad de interpolar puntos, ¿vale? Al final nosotros aprendemos un espacio latente que nos permite, pues, proyectar puntos concretos de la entrada. Por ejemplo, pues eso, yo tengo este punto de aquí, que imaginad que es un número del MNIST, el número 1, una imagen de un número, es esa X, y este otro X' es otra imagen de otro número, por ejemplo, una imagen de un 5, ¿vale? Yo con una función f puedo proyectar esos puntos en el espacio latente z y puedo ver dónde se ubican en este espacio latente z, ¿vale? Eso lo veremos ahora. ¿Para qué me puede servir esto? Bueno, aparte de para comprimir, como hemos visto, yo puedo intentar obtener los valores que hay por el medio entre estos dos, ¿vale? Puedo interpolar y ver, pues, qué hay aquí o qué hay aquí, ¿vale? Yo no quiero ver lo que hay aquí o qué hay aquí en el espacio latente. Yo quiero ver lo que hay en esos puntos intermedios, pero en el espacio original. Ver qué pasa ahí, pero en el espacio original. Por tanto, para obtener lo que hay en el espacio original tengo que usar la función g o el decoder, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo haríamos eso. Entonces, como os digo, imaginad que queremos hacer esa parte de interpolar. Lo que tendríamos que hacer primero es, con la función f, proyectar esos puntos de la entrada, pero en el espacio latente z, ¿vale? Y nos darían esos dos puntos. ¿Qué tendremos que hacer después? Pues vamos a interpolar y vamos a buscar puntos entre esos dos. Por ejemplo, este de aquí, o podríamos buscar este de aquí, o este de aquí, o el que sea. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues queremos ver cómo se vería, pues si estamos en un problema de imágenes, cómo se vería esa imagen que representa este punto, que es un punto que nosotros desconocemos, ¿vale? Si bien x y x', si los conocemos, porque son imágenes que tenemos en nuestro conjunto, este otro que acabamos de buscar aquí no sabemos cuál es, ¿vale? Entonces vamos a utilizar g para ver qué punto es. Y como veis aquí, pues en este espacio, que es diferente, ¿vale? No cuadra en el centro como cuadra en el espacio z, sino que cuadra, pues, diferente, ¿vale? Estamos en otro espacio, por tanto no tiene por qué cuadrar así. Y en ese caso, pues es este punto de aquí. ¿Cómo se haría esto con imágenes? Con un problema como el MNIST. Vamos a ver cómo sería. Vale, imaginad que lo que tenemos aquí es, esta imagen de aquí es la X que veíamos antes y esta otra es la X'. ¿Vale? Entonces yo cojo esta imagen, se la doy al autoencoder, a la función f, obtengo su punto en el espacio z, ¿vale? Imaginamos que es aquí, y luego le doy esta otra, aplico la función f y busco su punto utilizando esa función f en el espacio z, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a buscar no solo esos dos puntos, sino que voy a buscar, pues en este caso, 10 puntos intermedios. Y esos 10 puntos intermedios los voy a proyectar de nuevo utilizando la función g
en el espacio original X. Que como este problema es de imágenes, el espacio original X son imágenes también. Si yo utilizo un autoencoder con el PCA, ¿vale? Aquel que veíamos antes, yéndonos a un espacio Z de dimensión 32, ¿vale? Ese 32 que veis ahí se corresponde con la dimensión de la capa, digamos, del medio, la capa más pequeña del autoencoder, pues yo puedo ir obteniendo estas imágenes que veis por aquí, que resultan como la interpolación entre los dos valores originales. ¿Vale? ¿Qué vamos viendo ahí? Pues vamos viendo como una ligera transición entre el primer elemento y el segundo elemento que habíamos dado a la entrada. Se ve muy claro, por ejemplo, utilizando un 5 y un 6, ¿vale? Como un 5 y un 6 son números que se parecen bastante o que se dibujan parecido, pues aquí veis que queda una transición pues más bonita, ¿vale? Porque simplemente vemos que el 5 cada vez se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y al final aquí pues hay un punto ya donde ya prácticamente tenemos un 6, ¿vale? Entonces, bueno, nos sirve para sacar estas imágenes que no tenemos en nuestro conjunto de entrenamiento, pero digamos que surgen de hacer esta interpolación en el espacio Z. Si recordáis, pues el autoencoder basado en PCA solía ir peor en esas tareas que vimos antes. Entonces vamos a ver lo mismo exactamente, pero con un autoencoder ya con redes convolucionales. Si hacemos esto con un autoencoder con redes convolucionales, pues ya veis que, por ejemplo, el mismo caso que veíamos antes, aparte de que los números se ven mucho mejor, ¿vale? Aquí pues tendríamos el X y aquí el X', ¿vale? Y aquí serían todos los valores intermedios. Y aquí ya veis que los valores intermedios pues pasarían perfectamente por números o casos del conjunto de datos real, pero que no son así, ¿vale? Son datos que fue aprendiendo ese espacio latente durante el entrenamiento y que luego nos pueden servir nosotros pues eso, para generar, ¿vale? Entonces, como veis, funciona mucho mejor este caso y las imágenes resultantes son mucho mejores con autoencodes de redes convolucionales. Otra opción que se nos puede ocurrir es decir, bueno, ¿para qué voy a interpolar los datos? ¿Vale? ¿Para qué voy a meter datos en la entrada, proyectarlos en el espacio latente para luego calcular valores intermedios? ¿Por qué no directamente yo pues pongo unos puntos por aquí en el espacio latente y los proyecto en el espacio original usando el decoder y así veo qué imágenes sale? Bueno, en principio es una buena idea, ¿vale? Podemos evitar ese primer paso de proyectar puntos conocidos o datos en el espacio original usando la función f y luego interpolar y usar la función g. Podemos hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no sabemos cómo funciona ese espacio latente, no sabemos cómo se distribuyen los datos. Y si yo, por ejemplo, quisiera generar un 5, no sabría qué valores tendría que poner. Pues en este caso, si estamos en un espacio de 2 dimensiones, pues yo tendría que crear un vector con 2 valores para generar un 5 y yo no sé qué valores tengo que poner ahí o qué valores se corresponden con los 5, ¿vale? Entonces yo, como no sé cómo funciona ese espacio latente, lo que se nos puede ocurrir inicialmente es, bueno, voy a digamos, poner una distribución o voy a generar unos puntos siguiendo una distribución, la que sea, y voy a generar unos puntos dentro de esa distribución, esos 3 que veis ahí, por ejemplo, y en este caso, bueno, la distribución le llamamos Q, y voy a coger esos datos y a ver si tiene algún sentido lo que genere proyectar esos datos usando la función g en el espacio original, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, primero ya tenemos ese problema de que no sabemos exactamente cómo se comportan los datos en ese espacio latente, por tanto tenemos que ir un poco a ciegas y tenemos que usar una distribución y no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Pero bueno, es otro tipo de aproximación que podemos probar, ¿vale? Entonces, si usamos la función g, proyectamos en el espacio original y vemos a ver lo que nos sale y si tiene sentido o no tiene sentido. Como este ejemplo con 3 dimensiones pues no es muy, digamos, ilustrativo, vamos a volver otra vez al ejemplo del MNIST y vamos a hacer esto mismo, pero con el MNIST. Entonces, si hacemos esto, ¿vale? Si, digamos, ponemos en el espacio Z una distribución, en este caso una normal, con una media y desviación estimada pues, usando los datos de entrenamiento, pues si intentamos proyectar puntos en el espacio original, puntos de ese espacio Z en el espacio original, pues por ejemplo con una dimensión de tamaño 6 del espacio latente, de tamaño 16, perdón, pues nos encontramos imágenes pues un poco extrañas, ¿vale? Como no sabemos exactamente en qué parte del espacio se ubican los 3, los 8, los 12, los 9, no sabemos dónde están,
pues al final generamos unos puntos aleatorios que están en zonas que igual pues no contienen nada, ¿vale? Contienen ruido, y al final pues solo se salva algún dígito, ¿vale? Alguno que podemos pues reconocer bastante fácil, y hay otros que pues son más complicados, ¿vale? Si nos vamos a un espacio todavía más complejo, de dimensión 32, la cosa se complica muchísimo más, ¿vale? Porque aquí ya los puntos que generamos ni siquiera podemos salvar ninguno, ¿vale? Aquí es muy difícil ver algún dígito, sí que igual se puede distinguir algún 3 o algún 8, pero es muy complicado, ¿vale? Entonces veis que no es una tarea fácil, más que nada por eso, porque la distribución que nosotros utilizamos o la que creemos que existe o que se está utilizando en ese espacio no es tal, ¿vale? No es la que nosotros estamos poniendo, sino que los datos ahí se comportan de una forma, pues para nosotros, por ahora desconocida, ¿vale? Veremos más adelante cómo podemos hacer para conocer esa distribución o forzar al modelo para que aprenda una distribución concreta y luego eso nos permita a nosotros pues generar nuevos datos utilizando el decoder del autoencoder, ¿vale? Pero hasta ahora la única forma que tenemos de generar imágenes, digamos, con sentido es mediante la interpolación que veíamos antes.